Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Un demonio o locura. Hola, espero puedas leer este correo. Dudé bastante en enviarte este relato, ya que, siendo honesto, casi nadie me ha creído, y los pocos que lo han hecho no tienen idea de cómo ayudarme. Esta situación me provoca una profunda desesperación, pues ya ha pasado por años y tengo hijas que se ven afectadas por ello. Te hago llegar esto con la esperanza de que alguien de tu público me pueda, por lo menos, decir qué es esto o darme un norte, como decimos en mi rancho. Mi historia comienza hace 6 años en aquel lugar oscuro que solíamos llamar hogar. En aquel entonces aún vivía con mi ex esposo y nuestras 2 hijas pequeñas. Compartíamos una habitación con nuestras camas alineadas frente a la puerta y al lado una televisión que emitía calmantes destellos de luz en las noches más oscuras. Recuerdo vívidamente aquella noche de octubre. Mientras veíamos una película de terror, mis hijas ya habían sucumbido al sueño. Yo me hallaba absorta en la pantalla, pero de repente un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una necesidad inexplicable de voltear hacia la cortina que cubría la puerta de la habitación contigua. Al principio traté de ignorar el impulso, convenciéndome de que era solo la sugestión de la película. Sin embargo, no pude resistir más y dirigí mi mirada hacia aquel rincón oculto. Y allí estaba, un rostro pálido, apenas asomándose por la cortina como si no quisiera ser descubierto. Sentí como la sangre se helaba en mis venas, pero antes de poder asimilar lo que estaba presenciando, algo salió arrastrándose de debajo de la cortina. Vi tan solo la coronilla de su cabeza, pero fue suficiente para paralizarme. Estaba petrificada por el miedo, incapaz de emitir algún sonido o moverme. Aquella criatura, con su aspecto retorcido y macabro, bajó la cabeza y desapareció de mi campo de visión. Me apresuré a mirar a mi exesposo y le pregunté si lo había visto. Para mi desconcierto, él negó rotundamente haber presenciado algo fuera de lo común. Intenté convencerme de que solo había sido producto de mi imaginación, un espejismo alimentado por la película de terror. Sin embargo, aquel encuentro perturbador dejó una semilla de inquietud en mi mente. La presencia de aquella entidad se hizo cada vez más frecuente, como si acechara nuestras vidas desde las sombras. Los terrores nocturnos se apoderaron de mis hijas, quienes comenzaron a temer incluso a entrar solas al baño, a pesar de que se encontraba dentro de nuestra propia casa. Aquel fue solo el inicio de una pesadilla interminable que afectaría nuestras vidas en formas inimaginables. Pasaron algunos días desde aquellos sucesos inquietantes. Mi expareja, debido a su trabajo, se ve obligado a ausentarse del estado por periodos de tiempo prolongados. En esta ocasión, me encontraba sentada frente al televisor, viendo una película infantil mientras mis hijas de 4 y 1 año de edad jugaban alegremente a mi alrededor. La puerta que daba al pasillo se encontraba ligeramente entreabierta, permitiendo que una tenue luz se filtrara desde el exterior. Fue entonces cuando ocurrió. Mis ojos se clavaron en la visión terrorífica que se desplegaba ante mí. 2 manos espantosas, esqueléticas y de dedos excesivamente largos se aferraron a la puerta. Aquellas extremidades pálidas y cadavéricas parecían portar garras podridas, mientras sus puntas se teñían de un negro siniestro. Con temor presencié cómo una cabeza emergía lentamente detrás de las manos. Su cabellera desaliñada y descuidada flotaba alrededor de su rostro.
Sus ojos, dos puntos blancos brillantes en medio de cuencas negras sin fondo, me observaban con una intensidad que helaba mi sangre. Aquella grotesca figura se asomó apenas por un instante, como si estuviera consciente de que mi mirada la había descubierto. Luego, con una rapidez aterradora, se retiró, volviendo a ocultarse en las sombras. Mi instinto de protección se activó de inmediato. Corrí hacia la puerta y la cerré con fuerza, como si pudiera sellar mi hogar ante cualquier mal que aquella aparición pudiera tener. La presencia siniestra que se ocultaba en nuestro hogar parecía volverse más osada y perturbadora. Mi mente se llenaba de temores y preguntas sin respuesta mientras observaba a mis hijas luchar contra los terrores nocturnos y las visiones que las atormentaban. En más de una ocasión las encontré hablando solas en la oscuridad de la sala, como si estuvieran interactuando con algo invisible para mí. La más pequeña en particular solía mencionar a una señora del patio que supuestamente le hablaba y decía quererla. Esto me inquietaba profundamente, ya que mi hija no era del tipo de niña que inventa amigos imaginarios. Sentía un nudo en el estómago cada vez que le escuchaba hablar con aquella presencia desconocida y no podía evitar preguntarme quién o qué era realmente. Desesperada por encontrar alguna respuesta o solución, decidí buscar ayuda religiosa. Pero mis intentos de obtener una bendición para la casa fueron en vano. Los sacerdotes parecían darle largas a mi petición, como si no quisieran involucrarse en algo que escapaba a su comprensión. Sentí una creciente sensación de desamparo y angustia al enfrentarme a la indiferencia de aquellos a quienes buscaba auxilio. Finalmente, una conocida me obsequió agua bendita para que pudiera rociarla por la casa. Sin embargo, lejos de disipar las sombras que nos acosaban, parecía haber desencadenado una cadena de eventos aún más aterradores. Mis hijas se negaban a salir al patio o al baño, como si una presencia maligna acechara en cada rincón de nuestro hogar. Los ruidos inexplicables se volvieron más frecuentes, resonando en cada habitación. Incluso en la habitación de mi padre parecía escucharse el constante martilleo en las paredes. Al principio tratamos de culpar a los vecinos, pero al hablar con ellos nos dimos cuenta de que tenían la misma creencia de que era mi padre quien ocasionaba los ruidos. Una sensación de opresión se apoderó de todos nosotros, dejándonos sin respuestas y con un miedo constante que amenazaba con ahogarnos. El tiempo parecía detenerse en aquel ambiente cargado de pesadilla. La opresión y el temor se volvieron compañeros constantes, dejándonos sumidos en una oscuridad que parecía no tener fin. Mientras tanto, la entidad se fortalecía en su acecho y se alimentaba de nuestros miedos, construyendo su propia morada en los confines de nuestra realidad. Han pasado 3 años desde aquellos aterradores sucesos, pero las sombras y presencias ocultas aún se aferran a nosotros. A pesar de los intentos por encontrar respuestas o soluciones, el mal persiste y se hace cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Una noche, mientras realizaba la limpieza de la habitación de mi padre, experimenté una nueva manifestación de lo sobrenatural. La habitación estaba sumida en una oscuridad abrumadora, requiriendo que me adentrara con cautela para encender la luz. Dejé la puerta entreabierta como guía, permitiendo que la tenue iluminación me mostrara el camino. Mientras avanzaba lentamente, mis sentidos alerta, mis ojos se fijaron en una esquina de la habitación. Allí, de pie, estaba él, aquel ser horripilante que se había convertido en una pesadilla constante. Su piel pegada a los huesos, su desnudez grotesca y sus brazos demasiado largos para ser humanos. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. 2 puntos blancos con cuencas negras, de nuevo, mirándome fijamente.
Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, dejándome inmóvil por un instante. Mi mente se llenó de terror y mi corazón latió desbocado. Sin pensarlo, retrocedí unos pasos, saliendo de la habitación y corriendo lejos de aquella visión macabra. Desde aquel momento no he sido capaz de entrar a esa habitación nuevamente sin la compañía de alguien más. El miedo ha dejado una marca indeleble en mi espíritu, impidiéndome enfrentar la oscuridad de aquel lugar. No obstante, el horror no se limitó a esa única experiencia. Las parálisis del sueño se volvieron cada vez más frecuentes, atormentándome cada vez que intentaba conciliar el sueño. Durante esas pesadillas lúcidas sentía una presencia cercana, invisible pero omnipresente. Mis ojos se abrían sin poder moverme y mis oídos eran testigos de lamentos de una mujer que parecían surgir de las profundidades del abismo. Mi vida se había convertido en una constante lucha contra el miedo y la opresión. El rostro de mis hijas reflejaba el tormento que vivíamos y mi corazón se llenaba de impotencia al ver su sufrimiento. Aquello que había comenzado como encuentros aislados se había transformado en una pesadilla que consumía nuestra existencia. Al compartir esto hay quienes me dicen que es un demonio y otros menos creyentes solo me dicen fríamente que necesito terapia. Ger, sé que todo lo que te he contado suena fantasioso, pero juro que es verdad. Espero que te sirva y que llegue a los oídos correctos. Gracias por tomarte el tiempo de leer esto. El intruso de mi casa.